Leo, bienvenido a tu lectura semanal del 28 de octubre al 3 de noviembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar esta lectura. Y si Leo, tú quieres ser uno de los primeros en ser publicado, uno de los primeros videos en ser publicados, te invito a que dejes tu dedito para arriba, tu like y comparte este video. Invita a tus amistades en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todos lados a que compartan este video y lo vean, se suscriban y el video que tenga más vistas entonces serán los primeros en ser publicados el día jueves. Mira, esta semana la energía que tienes es la energía de avance. Sales adelante, triunfas sobre dificultades. Los bloqueos que podrías tener en tu vida. Mira esta carta hermosa, como esta persona los revienta y se libera de ataduras. Así que para muchos de ustedes durante esta semana, mis amados guerreros de Leo, podrían estar eliminando ataduras en tu vida. Podrían ser incluso ataduras que no te permiten ver más allá de las cosas que tienes frente a ti. Temores, vas a poder vencerlos durante esta semana, así que está muy atento a tu corazón, a tu mente, a lo que estés sintiendo, porque esta semana va a venir una energía dentro de ti que te va a motivar a salir adelante. Veo una sanación también. Podrías estar recibiendo noticias esta semana de parte de doctores, de parte de médicos que te van a indicar de que has estado presentando una mejoría en exámenes que tenías que escuchar. Así es que si estás pendiente de recibir noticias de parte de tu doctor durante esta semana, me están indicando aquí de que hay probabilidades de que estas noticias sean muy positivas para ti, porque tú te levantas de una dificultad, te levantas de una situación en donde tú pensabas que no ibas a lograr el éxito ni la victoria. Para algunos de estos, esto puede significar un cambio en tu vida, en las personas que tienes a tu alrededor e incluso en tu trabajo. Para otros, esto podría entonces estarnos hablando de una situación o una energía mental, en donde tú sales de esos bloqueos que estabas teniendo, de esas situaciones que no te permitían salir adelante ni creer en ti. Porque por alguna razón me están diciendo aquí tus guías de que muchos de ustedes, guerreros de Leo, a pesar de que pueden demostrar frente a las personas de que ustedes tienen una actitud fuerte, que tienen una actitud que comanda poder, por dentro hay algunos de ustedes que podrían estar bastante sensibles y podrían ser bastante inseguros. Y te están indicando que recuerdes mantenerte siempre centrado, porque esta semana va a surgir dentro de ti esa llama que te apasiona y que te da vida. Vamos a ver tu familia, cómo está, qué onda con ellos para esta semana. Aquí está la carta que quiere hablarte. ¡Uy! ¡Qué belleza, Leo! Te estoy hablando que aquí hay triunfos, aquí hay barreras que se superan, situaciones de dificultad que quedan atrás. Tu familia tiene la carta del 6 de bastos. Ustedes están en familia muy bendecidos. Vas a tener paz y tranquilidad en tu familia. Si había algún tipo de situación donde no había armonía, queda atrás. Esta carta te indica de que incluso podría regresar a tu familia, regresar a tu vida una persona que has estado esperando. Tal vez puede ser un hijo, puede ser un familiar, un tío, un primo, un hermano que está de viaje, va a estar regresando y regresa con mucha, yo te lo tengo que decir, regresa con mucha plata, regresa con mucho dinero, con chen, con cash. ¿Cómo le dicen en tu país al dinero? Yo conozco esos términos, chen, cash, plata, dinero. Cuéntame ahí en los comentarios, quiero leerlos. Y bueno, no quiere decir que esta persona sea todo material, pues que la vas a querer solamente porque viene con dinero, pues simplemente te están diciendo tus guías de que esta persona regresa con esas energías, así que muy bien. Podría también indicar de que regresa una persona con algo, puede ser un título de propiedad, puede ser un título universitario también, así es que muy pendientes a esas energías de esta persona, este familiar que está regresando con buenas noticias. Tus amistades para esta semana. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje para tus amistades. ¿Todo bien con ellos? Vamos a ver, cayeron muchas cartas. Vamos a sacar solamente una. Tus amistades, ¿qué está pasando con ellos?
La carta de el juicio. Mira, vas a estar recibiendo llamadas esta semana y tal vez llamadas de personas que quieran darte una buena noticia, llamadas de una persona que puede estar en el extranjero, pueden ser amigos definitivamente que están a tu alrededor y ellos van a llevarte a ti de la mano, una conexión espiritual. Habla aquí de que podrías estar asistiendo a través de estos amigos, te van a extender una invitación tal vez para que vayas a la iglesia, para que vayas a algún tipo de ritual, para que vayas a alguna situación donde tengas que practicar algún tipo de situación espiritual o de práctica religiosa espiritual, puedes estar practicando algo. Pero veo definitivamente una llamada de parte de una amistad que te va a hacer una invitación para que vayas con ellos a este culto, a esta celebración, a esta iglesia. Y veo entonces esto que podría también simplemente representar para algunos de ustedes una llamada telefónica donde amigos quieren comunicarse contigo, quieren tener una conversación. Me dicen tus guías, te va a escribir un amigo que te va a decir, tenemos que hablar. Dice que no te asustes, que no es nada malo, que la conversación va a ser muy positiva para ti. Pero simplemente tal vez ese proceso de darte ese mensaje de que tenemos que hablar, te va a llegar un mensaje de parte de amistades diciendo así, tenemos que hablar y te puedes asustar, pero dicen aquí no te estreses, todo va a salir bien. Si estás trabajando actualmente, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Uy, si estás trabajando actualmente, mira la carta que tienes en estos momentos. Te sale la carta de la estrella. Te habla de reconocimiento, te habla de brillar con luz propia. Te habla también de que vas a definitivamente a tener todo esto. Y mira, aquí hay una luz que emana del centro de esta carta de avance y el trabajo tiene esta luz aquí representada con la estrella, que te habla de triunfos. Te habla de reconocimientos. Podrías estar esta semana recibiendo noticias de que has tenido una propuesta para que puedas recibir algún tipo de salario, de aumento de salario, de mejoras en tus situaciones laborales, en tus condiciones de trabajo. Para algunos de ustedes esto podría representar también una oportunidad dentro de tu trabajo para crecer. Una oportunidad para que tengas una mejor posición en la vida, mis guerreros de Leo. Así que mucha atención y mucha preparación porque esta semana te vas a liberar de esos bloqueos que te estaban evitando triunfar. Y mira, si yo utilizo todas estas cartas conectadas para ti, para darte un mensaje, me dicen tus guías que una situación de dificultad, un bloqueo que tenías en el trabajo, donde no te permitían avanzar, no te permitían crecer, donde no confiaban en ti, queda atrás. Tú logras el triunfo, logras vencer esa dificultad y podrías estar recibiendo en tu trabajo una llamada telefónica para tener una conversación con respecto a estas nuevas aventuras que tienes para ti. Porque veo como que te presentan a muchas personas y te dicen, mira, este es Leo, mira cómo le va, que hace un excelente trabajo y que está súper bien, que te lo recomiendo, que ahora se va a ir de viaje y que va a estar haciendo estas otras cosas durante un periodo de tiempo en otro país o en otra sucursal. Pero veo todas esas energías a tu alrededor muy positivas. Estás trabajando fuertemente, te están indicando de que vienen muchas mejoras para ti, que no te rindas, que sigas adelante, falta poco. Dicen tus guías, falta poco, así que escucha lo que ellos dicen. Si algunos de ustedes están en el área de actuación, de cantar, en un área de creatividad, un área artística, esto te está hablando de que finalmente tu trabajo recibe reconocimiento. Puedes ser escritor, puedes tener energías de pintar y esto te habla definitivamente de que alguien se va a comunicar contigo para comprar tus piezas. Porque, por ejemplo, si tú eres pintor o eres actriz o eres actor, te están indicando aquí de que te llega un rol de película. Si estás buscando empleo para ti, mis guerreros de Leo, te sale la carta del 5 de espadas. Y mira, te están indicando aquí de que tú pasas en estos instantes mirando hacia el pasado. Pasas mirando en estos momentos a trabajos que has tenido anteriormente y que no estás mirando hacia el frente. Te hablan de que si por alguna u otra razón tú saliste de esos empleos, no puedes continuar tratando de regresar a lo mismo, que es la hora de que empieces a salir de tu zona de confort y que trates cosas nuevas, que apliques a nuevas compañías y que tomes riesgos. Y que bueno, si alguna de estas empresas te da la oportunidad, lo hagas, pero que te enfoques siempre en salir adelante y avanzar. Aquí hay una persona que logra vencer su pasado, una persona que logra dejarlo atrás, pero tienes que enfrentarte a él.
Y para que puedas encontrar ese trabajo, entonces te indican aquí de que empieces a buscar en nuevos lugares, porque pasa como si estuvieses tratando de revivir el pasado, de revivir cosas que ya no están a tu lado. Estás como arrepentido. Hay energías de arrepentimiento a tu alrededor. Puede que tú hayas dejado un trabajo con esta carta recientemente y ahora estás con ganas de regresar a ese empleo. Y te están diciendo aquí tus guías espirituales, no es conveniente. Déjame sacarte otra carta si estás buscando empleo. Quiero tener claridad acá. Vamos a buscar una carta para buscar claridad con esta carta del pasado. Esta es la que te quiere hablar para los que están buscando empleo. Porque habla como si acabases de terminar de trabajar en una empresa, puede ser hace un año, puede ser recientemente, o tengas esas energías de que quieres dejar tu trabajo actual. Pero aquí hay alguien que está todavía apegado a un trabajo anterior, que no lo ha superado. Quiero saber más de eso. Lo que pasa es que no tienes dinero. Claro, es obvio si estás desempleado en estos instantes de que no tengas dinero, pero te sale la carta del 5 de oros que habla, mira, ves estas personas como que están en la calle, esta persona parece que no tiene zapatos, estas personas están como sin tener un hogar y están en la calle. Y puede que por eso te sientas de esa manera que necesitas entonces, guerreros de Leo, estás pensando, cónchale, me hubiera quedado en el trabajo que estaba anteriormente. No me hubiera ido, me hubiera ido mejor. Y por eso estás teniendo esas energías ahora, porque te hace falta el dinero. Déjame ver tu futuro, Leo, con respecto a la búsqueda de empleo. La rueda de la fortuna va a girar a tu favor. Dice que estás pasando por una lección de vida en estos instantes. El universo te está dando una lección, apréndela. Y esta lección tiene que ver con valorarte a ti mismo. Esta lección tiene que ver con creer en ti. Tiene que ver con la victoria y el éxito que va a llegar a tu vida. Pero tienes que pasar por esta lección para que aprecies lo que tienes y que para que reconozcas entonces cuál es el camino que tienes que seguir. Ustedes saben, mis guerreros, que yo los adoro con todas mis fuerzas, que yo siempre trato de darle los mensajes para que ustedes puedan salir a la luz. Es la primera vez en todas mis lecturas que he realizado últimamente en la cual tengo que hacer una aclaración de esta manera, pero tus guías espirituales me están diciendo, no, Jota, no te puedes ir, tienes que aclararle esto más para que ellos puedan entender qué está pasando. Estás apegado a un trabajo del cual has renunciado. Estás arrepentido porque te hace falta el dinero y estás en estos momentos pensando de que, bueno, te hubieras quedado ahí. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Creo que así es el dicho. Ustedes saben que yo soy malísimo con los dichos. Pero aquí la carta de la rueda de la fortuna en tu futuro inmediato te indica de que estos son lecciones de vida que estás aprendiendo para que te valores y para que sepas qué camino tomar. Porque si no hubieras cometido estos errores en las cosas que tú hiciste, cualquiera que sea el trabajo, pudiste haber trabajado independiente, pudiste haber trabajado como diseñador gráfico, pudiste haber trabajado en una empresa de atención al cliente, de lo que tú hayas trabajado. Pero eran cosas que tenías que experimentar para poder definir tu futuro. Vas en buen camino. Si estás en una relación, wow, esta fue la carta que salió volando. Te sale la carta del Papa y esta carta te está hablando de que para los que están en una relación viene un compromiso. Podrías estar recibiendo una invitación de parte de tu pareja para comprometerse. Aquí la persona con la que tú estás quiere asegurarte. Quiere definir una relación contigo. Te están hablando de que si estás saliendo con alguien, pero estaban así como que en verdad no sé qué somos, no sé en qué andamos, pero estamos saliendo juntos. Te está diciendo esta carta de que definitivamente ustedes van a concretar la relación. Así que si tú estabas saliendo con una persona y no estabas seguro de qué eran, esta semana esa persona te pide conversar contigo y va a ser para darte una muy buena noticia donde quiere concretar la relación. Para los que están unidos, esto te habla de un casamiento que puedes estar teniendo o una fiesta de compromiso. Podrían ser simplemente también que recibes invitaciones con tu pareja para que asistas a una fiesta de compromiso, ¿eh? Esta carta es para los que están buscando pareja. Mira, te sale la carta del 4 de copas y te habla de que tú eres una persona muy exigente. Pues algunos de ustedes, pues no todos. Y te indica de que tú podrías estar rechazando las invitaciones que podrías estar recibiendo de amistades para salir. Te habla de una persona que no está conforme. Y me atrevo a decirte de que podrías no estar conforme con tus propios pensamientos, ni contigo mismo. Tu autoestima está por el piso. Pero recuerda que todo esto va a cambiar esta semana porque la carta del avance te habla de que tú superas esa situación.
pero puede que antes de que tú lo superes te lleguen a ti ofertas de amor que vas a rechazar y te están indicando aquí tus guías espirituales. No las rechaces, dales una oportunidad. Recuerda que si quieres ser de los primeros videos en ser publicados, te invito entonces a que compartas este video, envíaselo a tus amistades para que lo vean y sea el video más visto. Los videos más vistos serán los primeros en ser publicados. Números de la suerte, tienes el 48 y también para esta semana tienes el 61. El día de la suerte para ti esta semana, un día cargado de energías positivas para ti, para que recibas muy buenas noticias. Es el día lunes. Uy, atentos. Atentos entonces porque el lunes 28 de octubre va a ser un día muy lindo para ti. Vas a empezar la semana con nueva actitud que te va a ayudar a poder ser exitoso. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Aquí yo te saco dos cartas. Te voy a dar la opción A y la opción B. Es una pregunta de sí o no. Tú escoges la opción que quieras. Puedes en estos instantes poner pausa y hacer tu pregunta. Esta es la opción A. Esta es la opción B. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no, con la carta de la carroza al revés. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, con muchísima bendición, con la carta del 6 de copas. Habla de niños esta carta también. Mis guerreros de Leo, en estos instantes en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada y puedes visitar mi página web y conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te ofrezco, te doy, te envío, te decreto mucha luz y progreso.